Hoy quiero hablar con ustedes de un problema que vemos todos los días en sistemas inverter. Mejor dicho, es el error que vemos constantemente en cómo los técnicos enfocan o encaran los equipos inverter. No es una falla puntual, no me refiero a una falla en algo específico que hacen los técnicos, o una falla en una marca, o una falla en un modelo que presenta constantemente, sino en un error de enfoque, de cómo hoy en día estamos encarando a estas unidades inverter. Y mientras este enfoque no cambie, los problemas se van a seguir repitiendo constantemente. ¿Dónde empieza el problema? Bueno, muchos técnicos hoy en día atacan a los equipos inverter como atacarían a un equipo convencional, pero más moderno. O sea, en otras palabras, nos damos cuenta que los técnicos piensan que el equipo inverter es exactamente lo mismo que un equipo convencional on-off, pero más moderno, un poco más tecnológico, que se rompe más, que es más problemático. Y entonces, con ese concepto, están arrancando por un problema, porque ya lo están encarando como encararían a un equipo viejo. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la práctica? Miden presiones esperando que se comporte igual como se comportaría un equipo convencional. Una falla muy común en los enfoques. Buscan una falla aislada. Por ejemplo, ven que tiene un error de sensor, entonces se van a cambiar los sensores. A veces cambian los 5 sensores en unidades pequeñas y esperan que esa solución ya resuelva el problema o que mágicamente el equipo empiece a funcionar bien. Otra cosa, otra falla aislada también, miden pieza por pieza. Tenemos un error de motor, un error de sensor o un error de fan o ventilador o abanico y se van a medir los componentes. Miden el motor, miden los sensores, miden los ventiladores. Incluso con errores de presiones, porque a veces no son errores, pero piensan que son errores, empiezan a cargar gas. Cargan, descargan, esperando que el equipo responda o reaccione como lo hacían los convencionales antes. Bueno, una frase clave para grabarse en mente. Los inverter no se comportan como los equipos de antes. El inverter no piensa igual. Anteriormente los equipos pensaban, ¿sí? Porque tienen una plaqueta electrónica, los equipos convencionales, que piensa de cierta manera. Los inverter tienen una plaqueta electrónica mucho más grande, mucho más compleja y piensa también. Y al final el trabajo que hacen es lo mismo. El trabajo suyo es refrigerar, pero la manera como piensa cada uno es completamente diferente. Y si nosotros no comprendemos ese enfoque al tratar un equipo, nos estamos quedando atrás. Y el problema no tiene que ver con falta de experiencia en refrigeración. Los técnicos saben cómo trabaja un sistema frigorífico. Tampoco es un problema de falta de herramientas. Muchos técnicos nos dicen, ¿qué necesito para trabajar con un equipo inverter? ¿Qué herramienta necesito? No, no es un problema de falta de herramienta. Es un problema, repetimos este concepto, es un problema de enfoque. ¿Por qué? Porque hoy en día un manómetro o un osciloscopio o un multímetro no nos dice cuál es el problema del equipo como si lo decían antes. En equipos convencionales nosotros conectábamos el manómetro o manifold, como muchos le dicen, y muy rápido ya sabíamos dónde estaba el problema. O quizás hacíamos un testeo electrónico con un multímetro, con un tester, y rápidamente ya identificábamos cuál era el problema. Y la falla era muy puntual. Bueno, hoy en día la lógica interna de los equipos es muy diferente. Entonces, midiendo una presión no vamos a encontrar el problema. Midiendo un voltaje no vamos a encontrar el problema. Y midiendo una señal con un multímetro o con un osciloscopio no vamos a encontrar exactamente cuál es el problema, porque el equipo piensa diferente. Y si nuestro criterio es viejo al atacar estos nuevos equipos, la lectura también va a ser una lectura anticuada que nos va a hacer perder tiempo y traernos frustraciones, no solo a nosotros, sino también a nuestros clientes. Entonces, hay un cambio que es necesario. Hay un paso que tenemos que dar. El problema hoy no es medir mal, no es controlar mal,
no es no entender la refrigeración, sino que el problema es interpretar mal cómo piensa un equipo inverter. Hay que entender que el inverter hoy en día es un sistema. Antes podíamos controlar un motor, un ventilador, un sensor, una válvula por separado. Hoy en día no podemos. Tanto los sensores como el sistema de control por completo, que es la tarjeta electrónica, como la comunicación entre las unidades, los motores electrónicos, todo está relacionado. Y una unidad inverter controla todo en absoluto. Y a veces presenta una reacción por una falla que no tiene nada que ver. Incluso, fíjense este detalle tan importante, el inverter controla la tensión que entra al equipo y no solo eso, sino también cómo esa corriente se devuelve a la línea eléctrica del domicilio o del lugar donde está instalado. Hasta eso controla un sistema inverter. Algo que en convencional era completamente desconocido, no hacíamos eso. La tarjeta electrónica no le importaba ese parámetro. Ahora sí, hasta esos detalles son importantes. Frase central e importante. El problema no es el equipo. Sí, el equipo tiene una falla, pero el problema no es cómo está reaccionando. El problema no es lo que el equipo hace cuando tiene una falla en algún componente. El problema es cómo nosotros lo estamos interpretando. No es que los inverters sean complicados, sino que nuestro criterio de cómo los entendemos es todavía un poco anticuado. Es por eso que hoy no alcanza con saber medir presiones. Hoy en día hay que entender cómo trabaja el sistema por completo. Por eso, en los siguientes videos vamos a seguir hablando de estos errores de enfoque y por qué entender esto hoy marca la diferencia en la refrigeración.